Este jueves 1 de agosto, en Cara a Cara, analizamos los temas de la semana. Policía Metropolitana, que fue el gran debate político en la ciudad. También pues la inseguridad, lo que sucedió ayer afuera de una conocida plaza del poniente de la ciudad. La tarifa del transporte público, que sigue siendo debate. Hay que recordar que ayer la Federación de Estudiantes Universitarios se posicionó en la materia y hoy el presidente de la República en la mañanera habló de lo que supuso la intervención policial contra manifestantes del viernes pasado. Muchos temas: crecimiento económico, nada espectacular, pero tampoco estamos en recesión. Muchos temas. De aquí a las 10 de la mañana estamos en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusain. De la mañana con 5 minutos. Gracias por estar con nosotros. Este jueves 1 de agosto comienza mes. Se nos fue el vacacional mes de julio y comienza agosto con muchísima información. Realmente esta semana no fue tan floja en materia de información. Muchos temas importantes que vamos a analizar con nuestro grupo de especialistas y analistas esta mañana. Pero antes, el presidente de la República le hicieron una pregunta directa sobre el tema de Jalisco. La pregunta del reportero es: ¿cómo calificaría usted la represión en Jalisco, lo que sucedió contra los manifestantes del transporte público? Y la respuesta del presidente, como sabemos, fue larga, pero bueno, esto es una síntesis de lo que dijo. Bueno, en el caso de Jalisco, yo espero que se llegue a un acuerdo, que no haya confrontación, que se apueste siempre al diálogo. Hemos estado pendientes. Nosotros tenemos que ser respetuosos de las autoridades estatales, municipales, y solo recomendar a todas las autoridades que no se use la fuerza, que se dialogue y que se garanticen las libertades, todas las libertades. Eduardo González, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Un saludo, buenos días. Oye, ¿cómo ves la respuesta del presidente? Pues políticamente correcta, no dice la verdad nada. Gran cosa, ¿no? Sí, una gran cosa y nada que no tenga razón, es decir, pues sí, que se respeten las libertades políticas, que él respeta a las autoridades estatales, y lo que sí me parece es que pues aquí a nivel estatal es necesario que el gobierno pues sea un poco más sensible a las manifestaciones que se presentan en la calle. Me parece que en primer lugar no criminalizándolas y no diciendo que no son manifestantes, que son infiltrados, que son provocadores, porque creo que en ese tenor pues rompes la cadena de diálogo con el grupo que está inconforme, me parece que con justa razón, por el incremento del transporte público, y por otro lado, pues lo que ofrece el gobierno bajo esta lógica de estar criminalizando las manifestaciones, pues es la represión, como lo estamos viendo. Es decir, el discurso va acompañado de una práctica que tiene una relación lógica con lo que está diciendo el gobernador sobre las personas que se manifiestan. Ahora, yo creo que si uno analiza las manifestaciones que comenzaron el viernes, el sábado no pasó nada, el domingo no pasó nada, hubo yo creo que condiciones propicias para que se manifestaran los que quisieron manifestarse, sobre todo políticos, hay que decirlo. O sea, ni se escondieron los dirigentes de Morena fuera de Casa Jalisco, que están también en su legítimo derecho de protestar lo que ellos quieran. Y el derecho a la protesta y a la manifestación no se circunscribe solamente a los que no están en política institucional como tal. Lo que creo es que en lo que sucedió el viernes, a ver, una mala reacción de los policías, queda claro, desproporcionada, pero también es cierto que no había sucedido nada hasta que un grupo de manifestantes empezó a destrozar
la línea 3 del tren ligero, ¿no? La línea 3, escúchame, yo pensando que existe la línea 3, la línea Te 1, bueno, traicionó ya el de ahí, subconsciente. algún día va a llegar la línea 3 del tren ligero. No, ahí en la, bueno, Ajá, que es en exactamente Plaza la 1 Universidad. la 1 y la 2 que ahí se unen. Creo que son dos cosas que se deberían debatir de forma distinta. Una es la libertad que tenemos todos para manifestarnos, ahí está, que quede asegurada y garantizada por el Estado y por los propios manifestantes, y que personas muy particulares cometan actos vandálicos. Sí, yo creo que que esas se tienen que perseguir. O sea, Por pero supuesto. porque cuando dicen, es que no hay que permitir que la ley ya lo contempla. Si tú mañana vas con cualquier objetivo y destrozas propiedad pública o propiedad privada, ya hay mecanismos jurídicos, no necesitas endurecerlos. Sí, yo creo digamos. que aquí también hay que separar claramente lo que es la manifestación, los daños que se pueden ocasionar y el delito que se comete al generar un daño de ese tipo. Pero No también, mezclar. pero también la otra, me parece, como bien lo mencionas hace un momento, la reacción de los cuerpos policíacos Los antimotines. es totalmente desproporcionada y en todo caso, si efectivamente cometieron delitos, destrozos, etcétera, bueno, pues se lleva el proceso, se les detiene y que paguen por la falta que cometieron. Pero de ahí a la guantoniza que les metieron, pues yo creo que Sí, a también ver, hay que- una diferencia que- muy grande. Que las manifestaciones, que este tipo de manifestaciones terminen en esas imágenes, es un fracaso, lo analices bajo cualquier óptica. Es un fracaso por los manifestantes, por la policía, por el intervención gobierno, del por gobierno, por el mensaje que se da en Jalisco en materia de movilización social, lo que significa la protesta. Nosotros hemos tenido aquí en Zona 3 Noticias distintas voces, desde quien dice que la autoridad actuó relativamente bien. Incluso nos decía Daniel Gómez Tagle, especialista en seguridad, que de los 20 puntos que suelen tomarse en cuenta para este tipo de intervenciones, que el gobierno cumplió 17 de los 20, que el gobierno del Estado. También gente del CEPAT que tuvimos, por ejemplo, a Francisco Macías, que dice que no, que ni siquiera existen protocolos. Pero sí creo que esto debe abrir un debate social de esta magnitud, porque lo peor que nos puede pasar es caer en tentaciones como las tabasqueñas. Que alguien diga, que se polarice la sociedad, y no diga, ya ven, las manifestaciones siempre acaban en violencia y por lo tanto a regularlas y que nada más se pueda los domingos de 10 a 11 de la mañana, debidamente anunciada. En las que piedrotas se va a en Tapalpa. manifestar. Todos tenemos que llevar nuestro cartel de quién somos, con nuestra identificación. Es decir, me parece que antes de que pueda haber esas tentaciones de llevar legislaciones para endurecer lo que significa la protesta social, que hay un debate sobre los protocolos. ¿Cómo se interviene en otros lugares del mundo que no terminan así? ¿Cómo se interviene? Porque ahora hay que tomar en cuenta que este asunto de la ley Garrote no deja de llamar la atención dos cosas. Una, que sin que vaya a ser necesariamente así, pues también está sobre la mesa esta posibilidad de que este ejercicio tabasqueño se pueda llevar a otros espacios, a otros estados, Claro, o a nivel nacional, claro. por un lado. Y por otro, pues unas cuestiones totalmente encontradas. Por un lado, un gobierno morenista en Tabasco lanzando la ley Garrote y morenistas en Jalisco manifestándose afuera de Casa Jalisco. ¿Sí? Es decir, yo creo que son... las contradicciones. Así es. Sí, aquí en Jalisco Morena se pone muy duro con el gobernador Alfaro, pero en Tabasco Apoyan al gobernador que va con la ley Garrote. revisé el dictamen de la ley Garrote. Hay unas cosas que son esperpénticas. Por ejemplo, la ley califica manifestaciones lícitas e ilícitas. Ajá. Pero ¿sabes quién define quién es lícita e ilícita? Pues el procurador, ¿no? Bueno, o el fiscal. Es el que define, bueno, esta me gusta, esta no me gusta. Entonces en esta ¿Cómo reprimo. hubiese definido las tomas de pozos petroleros de Andrés Manuel Ilícitas. hace algunos años? Ilícitas. Pero los tiempos ya cambiaron, Eduardo. Omar García, ¿cómo Y el estás? discurso de Andrés Manuel también. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todo el auditorio. Estamos hablando sobre lo que dijo López Obrador en torno a las manifestaciones en Jalisco sobre el alza del transporte público, pero también sobre el caso de Tabasco, porque ha sido una semana marcada por el debate en torno a la protesta social, ¿no? Sí, en ambos casos, hay muy buenos cartones, tanto a nivel nacional como a nivel local, de cómo... Que nos quede el humor. Exactamente, pues, ¿no? Esta parte en donde nos tenemos que reír de la realidad, porque no nos queda de otra, porque son los mismos personajes haciendo cosas contradictorias en distintos lugares, ¿no? Y por supuesto que eso llama muchísimo la atención. En el caso de Jalisco, pues
las manifestaciones y todo el tema de la tarifa del transporte público creo que ha sido abordado olvidando mucho desde la parte del gobierno el componente social que había antes, ¿no? Yo recuerdo que cuando se subió el camión a 9.50, que fue esta reunión del 2018, en junio del 2018. Agosto, ¿no? En agosto. La de la comisión, dices. La comisión de tarifas. Sí. Las declaraciones del gobernador no va a subir a 9.50 hasta que no se arregle, hasta que no se vean mejoras en el transporte público. ¿De qué gobernador? Porque ya había dos electos. Había uno como dicen, ya gobernador en funciones, que era Alfaro, y gobernador... Aristóteles. No, ya sé, pero funcionalmente quien estaba tomando las decisiones era Alfaro y el gobernador constitucional, que era Aristóteles. Bueno, en esa ocasión... los miembros de la comisión tarifaria decían algo muy válido, ¿no? Y que creo que nos hemos olvidado de eso. El componente social de la tarifa. Sí. O sea, hay personas que no pueden pagar los 9.50 y ahí es donde tiene que entrar el gobierno a regular eso. Y regular el costo, porque muchas personas, la diferencia entre ir o no ir al trabajo, ir o no ir a la escuela, pasa por esos 2.50 y creo que no se está hablando mucho de eso. Y justo esto que mencionas ahorita tiene que ver con el dato que da el INEGI sobre el ingreso a los hogares. Sí. Para el caso de Jalisco, pues la mitad del ingreso que llega a los hogares se va en comida y en transporte. La mitad. La Vamos al corte, 9 de la mañana con 15 minutos. Al regreso abordamos el tema del transporte público. También la grilla en torno a la policía metropolitana, que hoy Tlaquepaque va a votarla a favor. Y bueno, pues tanta telenovela para tan poco pues final. Es que ¿no? se pelearon los compadres, ¿no? Pues sí, pero a veces hay tanta teatralidad en la política, ¿no? Y después termina, ¿no? El lunes parecía irreconciliable, esto ya era imposible, Marilena estaba en Morena, era la candidata. ¿No? El jueves... No, pero escuché ahora las declaraciones de Pablo Lemos y también hoy Pablo Lemos dice, mis recursos no se van de Zapopan. Pues, algo que defendió, ¿eh? Sí. Es que ya bueno, ya nos adelantamos. Vamos al corte y regresamos para seguir analizando estos temas. Son las 9 de la mañana con 19 minutos, jueves 1 de agosto. Escríbenos, estamos en cara a cara conversando de los temas de actualidad con Eduardo González, con Omar García. Bueno, y nos quedamos, Omar, ya pones el tema del transporte público, de la tarifa del transporte público, muchísimos debates. Ayer el posicionamiento de la Federación de Estudiantes Universitarios, algunos lo califican de tirititito, ¿no? Como dirían por ahí, pues en el argot futbolero, sí, así salió, ¿no? Pero al final yo creo que el debate de fondo es qué se debe hacer con el transporte público, ¿no? Yo creo que ya han sido tantos años estas mismas discusiones de promesas, de ahora sí vamos en serio, ahora sí los vamos a ordenar, ahora sí, y siempre terminamos los sexenios con los mismos debates. La gran bronca de este evento particular del aumento del transporte público que se dio la semana pasada a estas horas es que el gobernador no consensó de manera colegiada, digamos, entre los miembros o los actores clave, ¿no? Quizá habló con el consejo... Con Coparmex. Con Coparmex, con el consejo, o las cámaras. Pero ni siquiera ellos lo bajaron. ¿Cuál es el fruto de eso? Bueno, Dueñas, el que está en el observatorio del transporte, tuvo que salir, ¿no? Tuvo que salir del CCIJ porque no estuvo de acuerdo con el incremento a la tarifa del transporte público. Esa es una. Otra el observatorio votó en contra, ¿eh? ¿Mande? ¿En agosto del año pasado? No, votó el observatorio votó en contra en la Comisión de Tarifas. Él se manifestó en contra ahora del incremento a la tarifa. Y del apoyo que hace el Consejo, ¿no?, de Cámaras. Bueno, ayer la reportera Georgina García Solís, del Financiero y de UDGTV, dice que no hay en este momento ningún solo empleador que esté pagando los 10 pesos que dijeron que son entre 250 y 300 pesos al mes. O sea, no es poquito, porque a veces se habla, pero si mañana te dicen, ahí te van 300 pesos más para transporte, no es poquito, ¿no? Pero sí, nos está operando. Entonces, van dos. Lo que nos decía Diego Monraz es que las están empezando a repartir las tarjetas ya cargadas, con entre 250 y 300 pesos, que comenzaron con el gobierno. Que nos enseñen una foto, porque no las conocemos. Comenzaron con el gobierno. ¿No? Y la tercera es, a ver, algo que había estado haciendo muy bien Enrique Alfaro,
desde que era alcalde de Tlajomulco y luego como alcalde de Guadalajara, era comunicar. Y este video tardío, el domingo a las 11 de la noche, pues no comunica de manera efectiva el mensaje. Él, aunque no lo quiere dar a entender, pues claro que está confrontando a los manifestantes y claro que está confrontando en el discurso a las personas que están en contra de la tarifa del transporte público. Bueno, creo que ese no era me parece que no era la estrategia correcta. Eduardo González, temas de fondo, discusiones de fondo en torno al transporte público. Yo creo que el asunto del transporte es similar a cuando, como hemos discutido aquí en la mesa, sobre el asunto del aeropuerto en Santa Lucía o en Texcoco. Yo creo que el problema, como con el aeropuerto, no es un aeropuerto más, sino reordenar el tráfico aéreo. Me parece que uno de los problemas claves del transporte público en Guadalajara cruza por el reordenamiento de rutas, ¿sí? Que me parece que es fundamental. La gran mayoría de las rutas cruzan por el primer cuadro de la ciudad y hay zonas en Guadalajara totalmente abandonadas a este servicio, por un lado. Y por otro, me parece que en tanto el Estado no asuma realmente el control del transporte, puede estar o no concesionado, pero si el control... La rectoría, dices, así es, no la tiene el Estado, pues el Estado va a ser siendo presa. Yo digo que la de concesión no quienes sirve. están concesionando el Yo transporte. digo que la concesión no sirve. Yo creo que una cosa que se ha polemizado mucho es si se debe o no estatizar el transporte, y me parece que sí, ¿eh? O sea, Citeur ha dado muestras de que el Estado se puede hacer responsable del transporte público de manera eficiente. El problema de las concesiones, no sé si recuerdan en la crisis económica, en la gran recesión de 2008-2009, se popularizó este término en inglés que era too big to fail, ¿no? Muy grande como para caer. El problema es que cuando generas este tipo de espacios económicos tan potentes en la ciudad, de asuntos que tendrían que ser derechos de los ciudadanos, pues de pronto te das cuenta que ya se te suben hasta, ¿no? Te agarran no se puede decir, pero, ¿no? ¿Por qué? Porque el pulpo camionero se vuelve ingobernable, porque te pueden tomar la ciudad, te pueden amenazar, porque pagan campañas, o sea, ¿qué pasa si mañana una empresa como Capsa decide ponerse en rebeldía frente a las autoridades municipales? ¿Se acabó? O sea, claro, creo que nada te paraliza más una ciudad que no se recoja la basura. O el en CIAPA. 4 o 5 días. Pero el CIAPA no está concesionado, digamos, el CIAPA es público. Me refiero, estas soluciones que se tomaron en su momento para decir, vamos siendo el estado más chiquito, un estado que nada más regule, un estado que simplemente se encargue de que el cobre y pague. Bueno, ya volteas a ver tu ciudad y te das cuenta que todo lo que está a tu alrededor, nada lo hace el gobierno. ¿Qué pasaría una semana sin Capsa? Sí. Una semana sin Capsa. Una semana con la empresa concesionaria de luminares, por ejemplo, en Guadalajara. Tú, cuando ves que van a reparar un luminario, ya no ves que llega el ayuntamiento. Ya llega una que dice concesionaria del ayuntamiento. Es decir, de pronto elegimos gobernantes para que elijan empresas. Sí, lo que pasa aquí es que el gobierno pierde la brújula de atender las actividades que son prioritarias, que tienen que ver con la seguridad que deben de brindar a la población. Son derechos y uno de ellos es el transporte. Yo recuerdo en el sexenio de Fox que salió la idea de concesionar las aduanas. Si yo voy a concesionar la aduana de mi país, o sea, ya, ¿dónde queda? Y si concesionamos la Secretaría General de Gobierno, ¿no? Exacto. La Secretaría General de Gobierno llega a ti por Coca-Cola. Yo creo que ¿no? habría varias actividades que tiene que regular el Estado y tener en control total, y una de ellas es precisamente el transporte. Pero incluso, Enrique, Omar, si no se llega a ese punto, que por lo menos el Estado meta en cintura a los concesionarios. Pero si ni siquiera haces eso, pues yo creo que entonces la estatización del transporte cada vez se ve más lejos. Omar. Mira, otra vez yo vuelvo a un tema de fondo, ahora que decías, Enrique, de las discusiones de fondo en el tema del transporte público deberían ser sí la tarifa, pero una tarifa indexada, por ejemplo. Una tarifa que ya va para allá, ¿no? Se supone pues que a partir de ahora va a ser solamente indexada. Pero una cosa que pedía ayer la FEU, que creo que deberíamos de estar discutiendo y ya vamos muy tarde, es ¿por qué no pagar una tarifa al día por todos los camiones y por todos los traslados? ¿No? Eso abarataría tu tarifa diaria. Tu tarifa diaria, y además uno como persona se administraría mejor. ¿Por qué no lo van a aceptar los transportistas?
No lo van a aceptar. Entonces dejemos... Por eso es lo que te digo, se vuelven tan grandes estos cuates, con tanto poder, que no es casualidad que veamos que los gobernadores se estrellan con el pulpo. Ahora, reiteradamente, ¿no? el poder tampoco es un asunto que les llegó pues así nada más. Se los dieron. Claro, se los dieron. Claro. ¿Por qué? Sí. Pues porque el gobierno en algún momento pacta ¿sí? con estos grupos empresariales, les da, los grupos también. Ayúdame en la campaña, exigen dinero fresco. Pero no es una cosa de un día para otro, son 20 años de estarles entregando. ¿Por qué perdura tanto un modelo como el hombre camión, que es ineficiente, malo, peligroso para el usuario? Porque es lana en efectivo, que no pasa por Hacienda, que no pasa por ningún tipo, y que buena para tener tu alcancía y después apoyar a tal diputado, apoyar a tal candidato, apoyar acá. Si no quiebras eso, y la única forma de quebrarlo es empezar, no te digo que se tenga que estatizar mañana a la Echeverría y decir, todo el transporte público queda estatizado, dejen sus unidades, ¿no? No. Vamos, una ruta que veamos que en este momento ni los concesionarios quieren cumplir, ni los concesionarios quieren adaptarse. Pero concesionamos hasta el registro. Por eso. Hasta el registro de camioneros. Yo te diría, hay temas públicos que tal vez no hay bronca que se concesionen. Dices, bueno, pero este tipo de derechos, salud, transporte, educación, seguridad, son asuntos, Eduardo, que los tiene que dar el Estado siempre. O sea, pues son derechos. Pero incluso ni siquiera, Enrique, sería necesario agarrar una ruta y decir, bueno, vamos viendo que sí funciona, porque ya tenemos ejemplos aquí en el Estado, en donde el Estado se hace cargo del transporte y funciona. Pero tenemos otras que no. Sí, Sistecosome, por ejemplo, que es del gobierno y un desastre. No, Sistecosome está en la bancarrota. O sea, ya liquidada. Y, o sea, a lo que me refiero es que, obviamente, estatizar el transporte público de golpe, no hay dinero para pagar eso. Y serían amparos por todos lados de los concesionarios. No hay recursos económicos. Y también hay otro elemento que no hay que quitar de la mesa, que es la posición que tienen los mismos choferes en relación a que no cambie este asunto de hombre camión. Sí, porque también ellos, una resistencia. Claro, hay prácticas no dando boletaje, imprimiendo boletaje pirata, que les permite llegar recurso directamente al operador sin que pase por el dueño de la unidad. Entonces, también es cierto que habría que tener en cuenta si los operadores están dispuestos a tener ya un patrón, un sueldo por manejar la unidad y dejar este negocio paralelo que también lo tienen. Y dos asuntos ya en este modelo concesionario. Ayer nos platicaba Belén Vázquez del Observatorio, dice, en las rutas empresas, algunos patrones están ofreciendo porcentajes o bonos por efectividad. Si tienes más pasajeros, pues te pago mejor. ¿Qué significa eso? Rebases, o sea, lo mismo que hoy, lo mismo que nos dijeron, es que la ruta empresa va a ayudar porque va a evitar este tipo de cuestiones, pero si después los dueños, porque es una especie como de varios dueños que se forman una empresa, les dicen, te doy 5 o 10% más de tu salario si traes más gente, pues se acabó el modelo. Y segunda, que me parece también importante, la Contraloría Social sobre el transporte. O sea, que aparte de la supervisión estatal, de la supervisión pública, la que es la Secretaría de Transporte, que haya una especie como de Contraloría ciudadana que pueda estar en los camiones, porque cuando ven a subirse al secretario Diego Monraz, pues se ponen, dejan de hablar por teléfono, ponen música clásica, ¿no? Gente que esté ahí, que su labor sea estar verificando si el transporte público está dando, si los camiones Omar están dando buen servicio. Pero ahora sí, como dice el meme, ¿no? Se les dijo y se les advirtió. La decisión de la tarifa es una decisión eminentemente política. Siempre lo ha sido. ¿No? Siempre lo ha sido. Y todo el tema del transporte público así va a ser. Entonces, político, ¿qué tipo de transporte público queremos? No en 6 años, sino, o sea, no cuando se acabe este sexenio, sino de aquí a 10, 15, 20 años, ¿no? ¿Qué tipo de transporte? Si queremos eso, entonces tendríamos que estarle quitando espacios a los transportistas poco a poco. Y no se ve que se quiera hacer eso. Ahora, llama la atención que, pues, ¿qué les gusta? De 20 años para acá, si nosotros revisamos los audios de programas de radio, revisamos los periódicos de 20 años para acá, las soluciones han sido las mismas y la solución propuestas por la comunidad, y son las mismas soluciones que no han tomado en cuenta los gobiernos. Es decir, lo que estamos discutiendo ahorita se discutió hace 10 años y hace 20. Es depresivo, Eduardo.
Hay un libro de Hugo Pipitone que se llama México, el eterno comienzo. Siempre comenzamos, cada sexenio comenzamos de nuevo. 9:31 a.m, al corte, y empezamos a discutir sobre la policía metropolitana. Desde lo municipal y lo metropolitano es un tema de suma importancia en la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas, por lo que las decisiones que se tomen sobre esta función y servicio público deben hacerse con responsabilidad, apegadas a derecho, con análisis amplio y con propuestas sustentadas que permitan dar resultados tangibles en beneficio de la población. Por eso, en un ejercicio libre, democrático, incluyente y tolerante, fiel a mi compromiso público de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, he convocado a sesión ordinaria de Cabildo el próximo 1 de agosto a las 19 horas para que se turne a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como convocante y a las comisiones de Gobernación, Asuntos Metropolitanos, Seguridad Pública, Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos para su estudio, análisis y, en su caso, aprobación a la propuesta de sumarnos o no a la firma del convenio de la creación de un OPD que ejerza las funciones de Policía Metropolitana. Telenovela Policía Metropolitana, sí fue el lunes, ¿no? Sí, fue el lunes. No, fue un fin de semana muy largo para una MC. semana, ¿no? Todavía no llegamos al fin de semana, mañana empieza, no me lo quites. No, por eso, el pasado, desde el jueves. A ver, nada más pasé un recuento, Eduardo. Fue el lunes cuando estuvieron en Metrópoli, ¿no? Sí. ¿Sí fue el lunes o el martes? El lunes. Sí, te digo, te ha sido tan larga la semanita que... Con Mari, con El lunes, estuvieron primero con Griselda. Sí, María Elena. Sí, María Elena estuvo con Griselda. Ahí María Elena dijo que no la habían tomado en cuenta. Que no iba a ir. Y que lo hacen porque es mujer, ¿no? Y porque la firma fue ese mismo lunes. Entonces, el lunes eran a las 10 de la mañana, creo, la firma. Y entonces María Elena dice, a las 6, 7 de la mañana no voy a ir. Exacto. Después empieza el programa de Jonás y de Mario. Y entra Pablo Lemus a explicar todas las veces que se han visto, en dónde, casi con direcciones, ¿no? Y pues María Elena no le gustó, entonces entró también en el mismo programa a decir que estaba mintiendo Pablo Lemus. Un vil mentiroso. Ese día empezaron a aprobarse en los cabildos los acuerdos, los convenios, entre martes y miércoles, ¿no? Unos ya lo pasaron el miércoles. Estuvo aquí con nosotros Ismael del Toro el miércoles para decir que él también se había buscado reuniones con María Elena, que la conminaba a que se uniera a la policía metropolitana. Parecía que estaba roto el asunto, pasaron todos los convenios y fue el miércoles por la tarde cuando María Elena dice que va a haber sesión y que hoy aprueban la policía metropolitana. Tanta grilla para nada, ¿no, Eduardo? Lo que acusa es un desgaste al interior fuerte, ¿no? Entre los alcaldes. Porque, la gran bronca de este caso específico de la policía metropolitana es que los alcaldes empezaron a medir fuerzas entre ellos. Y eso, por supuesto, que acusa un desgaste. Pero es normal, ¿no? Pero, ¿sabes qué? A ver, les quieren quitar la policía. Por eso. Pero llama muchísimo la atención. No son lentejas, ¿no? Dos cosas. La primera es que, sí, si quieren medir fuerzas y ya estar pensando en el siguiente periodo electoral. Pero se pelean los únicos dos que no se pueden reelegir. Así es, claro. Porque María Elena y Lemus no se pueden reelegir. Por supuesto. No se pueden reelegir. Y están buscando otra cosa. Lo que sigue. Pero hacerlo en el asunto de seguridad, a mí me parece pues que es un poco bajo de... No, totalmente. Hay agendas que sí creo que tienen que estar por encima de las rivalidades partidistas. Ese es por un lado. Y por otro, no deja de llamar la atención que el área metropolitana totalmente naranja, el jefe político... Con un pequeño Guanacatlán, con un pequeño... Con Ixtlahuacán. El jefe político es naranja y que no sean capaces de ponerse de acuerdo en una policía. Dijeras, bueno, es que hay del PAN, del PRD, pero de si Morena, siempre la pelea entre los hermanos son las peores, Eduardo. Pues acuérdate cuando fue toda la zona metropolitana de Guadalajara azul. Y Jorge Salinas, coordinador de los diputados. No, los guamazos entre panistas eran tremendos. Después gana el PRI, cambia la correlación, gobernador panista y todos los alcaldes del PRI
y no se ponían de acuerdo en nada, ni siquiera en el tren ligero, ¿te acuerdas? La línea 2, el ¿no? macrobús. O sea, bueno, a veces parece que es mejor que sean de partidos distintos, que se entienden más. Hay un tercer Parece punto que sí, ¿eh? Sí. que sí creo que también habría que tomarlo en cuenta, que es el costo para los municipios de la policía. Entonces también creo que tratar de poner en la misma dinámica presupuestal a municipios como Zapopan o Guadalajara, con Ixtlahuacán o El Salto. Pero los beneficiados son Ixtlahuacán y El Salto. Entonces, Sí. yo creo O sea, que- porque son los que tienen a los policías muy mal pagados. Ah, no, sí, claro, pero el asunto La aquí homologación. es, A ver, es el recurso. Yo creo que Entonces, es obvio, ¿de dónde va a salir? es obvio que Zapopan se resista, porque tiene tiene los pues, la policías policía más mejor equipada, los mejores salarios, tal. Lo que sí era difícil de explicar era el caso de Tlaquepaque, porque Tlaquepaque tiene una situación de seguridad muy compleja. compleja. Entre Tlaquepaque y Tonalá. Ahí las fronteras, por ejemplo, Tonalá, Guadalajara. Todo este periférico nuevo, una cosa Es ahí- tremendo. Además, el municipio de Tlaquepaque, pues prácticamente es transversal en términos geográficos a varios municipios del área metropolitana. Sí, totalmente. De tal manera que entras y sales de Tlaquepaque con una facilidad en ciertos espacios del municipio, sin una policía única, pues que paras la Sí, persecución. el problema y lo que me preocupa, más allá de que ya terminará sumándose Tlaquepaque, toda la zona metropolitana estará, lo que me preocupa es lo que queda en el convenio, que creo que queda pues muy parecido a lo que tenemos ahora. O es decir, va a haber una... Es muy parecido a lo que había en la Agencia Metropolitana de Seguridad. Pues que la agencia nunca llegó a operar porque era Exacto. la fuerza única metropolitana que dependía directamente del gobernador y la agencia que era una especie de asesor de políticas públicas en materia de seguridad en todos los Y municipios. la agencia no sirvió para nada. No sirvió para nada. Pero fíjate, yo ni siquiera lo tomaría como ejemplo porque no tenía brazo armado. Es decir, la agencia no le podía dar una orden a la fuerza única. En este caso creas una junta de gobierno, donde están todos, 9 municipios, el comisario metropolitano, la Guardia Nacional. No tiene voz. Y en una de esas, ¿no tienen voz? No tienen voto, tienen voz. Ah, el comisario. El comisario tiene voz y la Guardia Nacional tiene voz, pero no tienen voto. Los que votan son las autoridades electas, digamos. De esa junta va a depender un comisario metropolitano. Del comisario metropolitano van a depender todos los comisarios municipales que mantienen su chamba. Y después las policías van a depender de los comisarios municipales. Entonces digamos que un comisario municipal tiene 2 jefes. El que lo eligió, el presidente municipal, que es su jefe real, y el comisario metropolitano. Ahorita nos pueden decir, no, pero es que se van a entender de poca madre, o sea, no va a haber problema, ¿no? Pero ¿y si mañana no se entienden? Si mañana hay una bronca política como la que vimos y le dan 2 órdenes distintas al comisario, o sea, yo creo que en vez de tratar de hacer más claro el sistema de mando, se vuelve a complicar. Pero además, ¿No? lo que nos demostró este fin de semana, y esta semana en particular, es que el riesgo del desencuentro entre los alcaldes es latente. Es altísimo. Y es muy, muy frágil, ¿no? Es La altísimo. relación es muy frágil. No, y además, pues aquí lo hemos dicho en varias ocasiones, creo que les queda a lo sumo un año de miel sobre hojuelas, digámoslo así, porque creo que a partir del verano del año que entra, Ah, esto es miel sobre hojuelas. es lo que tenemos. Imagínate. Ah, ya, imagínate. Sí, o sea, porque a partir del año que entra, yo creo que a estas fechas del año que entra, las luchas electorales Totalmente. van a marcar todas las agendas, si es seguridad, si es economía, derechos humanos, lo que sea. Entonces, si hoy las hojuelas bañadas con miel, eso es lo que tenemos, pues nada más pensemos qué va a pasar. Claro, qué va a pasar dentro de 10 meses, cuando estén dando el banderazo a los procesos electorales. Yo lo que digo es, en términos de operación, en términos reales, siguen mandando los mismos. Los presidentes municipales mandan sobre sus policías, el gobernador manda sobre la fiscalía, el presidente de la República manda sobre la Guardia Nacional. Entonces parece como que movemos todo, reestructuramos todo para que todo quede igual, para que se sigan tomando Y las no mismas- solamente, perdón, Omar, no solamente están los mismos voces de mando, sino que lo que realmente le interesa a la población, que es que bajen los niveles de violencia y de inseguridad, pues esos no se mueven. Pues platícales cómo les fue en Plaza Galerías ayer. Sí. O sea, más allá de No quién, digo, pero quién a la Policía manda, Metropolitana no le podemos exigir todavía eso, ¿no? Pero me refiero como proyecto a futuro, la Policía Metropolitana, pues en realidad pues, no existe. Porque son las mismas corporaciones son las municipales, exactamente. nada más se le adiciona Un jefe. un jefe que va a institucionalizar la coordinación, es su labor. Es decir, nosotros nos coordinamos arriba y tú
la bajas, pero en términos reales no hay. En realidad están creando más burocracia. Así, No sé si más burocracia, porque nada más hay un comisario nuevo. Y le pagan mejor a los policías, que está bien que le paguen mejor a los policías. Porque nada más realmente se va a contratar un comisario. No, seguro. No, es así, pues, no tiene por qué contratarse más gente, ¿no? Van a ser los mismos policías, sí, claro, son 7,500 uniformados. O sea, me parece que no es un asunto de más burocracia y tampoco me molesta que hubiera más burocracia en seguridad. No me molesta. El asunto es, ¿realmente este es un proyecto de futuro para tener una ciudad más segura? O sea, cambia de forma radical el hecho, por ejemplo, de que se ataquen. Los criminales ya encontraron dónde están los espacios grises, negros de intermunicipales. ¿Esto realmente va a ayudar a eso? ¿O seguiremos con cada quien su cotito? Yo ¿no? creo que más bien va a ser eso. A mí me gustaba más el primer saque al gobernador, en donde decía, vamos hacia un modelo unificado, metropolitano. Sí que las policías municipales se queden con algunos elementos para ruido, levantar borrachos, policía barrial, tejido social, todo eso, pero que hubiera una fuerza con un solo mando y con una sola dirección. Una corporación nueva, tú estás diciendo. Digamos, pues por lo menos con estrategias nuevas. Una policía metropolitana como tal, que tuviera un solo mando, que ya no dependía de los presidentes, y que los presidentes se quedaran con una fuerza más reducida, del 15-20% tal vez, para los asuntos de ruido, de vecinales, ¿no? De prevención. Pues entonces sería como una Guardia Nacional Metropolitana. Tal cual. Que eso es nada más civil, ¿eh? Sí, civil. Justamente esa es la idea. Guardia Civil Metropolitana. Una guardia urbana, como de la la Barcelona, Guardia Nacional venga a Jalisco. A ver, es que la bronca es que el comisario nuevo de la Policía Metropolitana es un militar, ¿no? Es que están de moda los militares. Y que además no solamente es un militar, es realmente el contacto que hay entre la fuerza policíaca del área metropolitana y la Guardia Nacional. Están de moda los militares, ¿no? Vamos al corte 9 de la mañana con 46 minutos. Leemos tus mensajes y a ver si hablamos también de crecimiento económico. Hoy el presidente le dio mucho tiempo. Yo a veces me gustaría que el presidente rendiera cuenta más a los ciudadanos y menos a sus adversarios. ¿No? O sea, que nos conservadores. Por eso es que es que los adversarios decían, está bien que decían eso, pero oye, ¿y los otros? No sé, ellos no merecen que les hables. Y los que no son adversarios. Exacto, también se merecen de pronto una palabrita, ¿no? 9 de la mañana con 47 minutos. De la mañana con 50 minutos. Hoy había una buena portada que definía la situación económica, que decía, bueno, no tenemos recesión, pero la economía está estancada. No me considera Hacienda, no, la jornada. La jornada. Es la declaración del secretario de Hacienda donde dice, no hay recesión, hay desaceleración. Bueno, por eso ya la tenemos, sí. ¿No? Es de 30 años. A ver, ¿cómo definimos 0.1%? Bueno, yo creo que el asunto aquí del anuncio que da el INEGI, finalmente, punto 1 es mejor que si hubieran dado un dato de 0% o menor a 0%. Sobre todo, ¿sí? Por la confianza, ¿no? Sí, sobre o sea, todo yo creo que a mí lo que me da gusto es que López Obrador por fin volvió a usar números del INEGI. Sí. Sí, bueno, ese es un punto que no tiene otros datos. Ya basta de otros datos, ¿no? Ahora, sí creo que en el segundo semestre del año se están presentando, por lo menos en este momento, condiciones que pueden empujar un mayor crecimiento. Y cito 3 o 4. La apertura a la petroquímica, por parte de la iniciativa privada, el anuncio de las inversiones de 465 millones de dólares, el fondo que se va a utilizar para recuperar los bajos ingresos petroleros de 120,000 millones de pesos, estamos hablando de 600,000 millones de pesos. De inyección. Sí, de inyección, y el que prácticamente en un mes vamos a comenzar a conocer el proyecto de egresos del año que entra, que se deberá aprobar en septiembre. Y te adiciono uno a este optimismo. Ayer la FED, la Reserva Federal, bajó su tasa de interés, que quiere decir que ya nos mandó el mensaje que ya la bajemos también nosotros. El 15 de agosto, el Banco de México seguramente bajará. Lo que quiere decir es que el gobierno es un poquito más confiable que hace 3 meses, ¿no? Así es. Sí. Es el mensaje de las tasas. Sí, bueno, y además que no hay peligro de inflación. Y lo están diciendo los mismos empresarios, es decir, los mismos empresarios están diciendo, efectivamente, no hay recesión, y en el segundo semestre del año, con la inversión que estamos
proyectando. Ahora, históricamente así han sido los primeros años de gobierno de los últimos Peña, 4 sexenios. Desde 1982 a la fecha, en promedio, no hemos crecido más de 2% anual. Hay años que hemos crecido más, pero hay años que hemos crecido menos. Pero desde 1982 a la fecha, no hay un crecimiento en promedio mayor al 2%. Ahora, ayer en la mañanera también López Obrador dijo, a ver, el presupuesto que se viene, el presupuesto de egresos del siguiente año viene muy recortado en el sector público. Otra vez. Otra vez. Oye, Calderón dijo, yo crecí al 5. Nada más se le olvidó un datito a Calderón. En 2009 la economía se cayó 7%, menos 6.8%. Pues obviamente después de que te caes de ese tamaño, el rebote es innegable que vas a crecer al 5%. Por eso digo, o sea, finalmente cuando terminó, el promedio es el mismo. Totalmente, pero cuando terminó 2012 el gobierno de Calderón, En términos reales. el PIB era menor que 2007. O sea, a lo que me refiero es que tampoco el presidente En 6 Calderón puede años, sacar pecho por sus no, hijos. en 6 años de gobierno foxista crecimos 6%. Es decir, un punto por año. Sí, O totalmente. sea, en realidad tampoco no es Pero te voy a decir una algo, cosa, Eduardo extraño. Omar, no hay que obsesionarnos con el crecimiento. Yo sé que el presidente está obsesionado, él dijo el 4, el 12, él mismo puso ese tipo de discusiones sobre la palestra. Mejor obsesionémonos por la calidad de los servicios públicos, la salud, El salario. cuántos chavos entran a la universidad, cuánto crece el salario, cuánta gente sale de la pobreza. O sea, Sí, México es la 13ª economía del mundo. Lo que pasa con el crecimiento es que se reparte en muy poquitas manos, es la verdad. O sea, creces y quedan 6 empresas. Hay programas del gobierno federal que ya están dando los recursos, muchos recursos, no solo a las personas adultas mayores, sino a los jóvenes. Hay 2 programas que deberíamos estar respondiendo el ojo. El de jóvenes construyendo el futuro, que no estudian ni trabajan, pero también los que están estudiando en escuelas públicas. A los 2 les está inyectando muchísimo dinero. En el primer caso es casi 1 millón de jóvenes los que ya están empadronados y a los que se les están entregando más de 370 pesos, 3,000 pesos al mes. Entonces, es toda esa lana que está circulando, por supuesto que está moviendo Y va a cosas. ser muy interesante ver si al final esos chavos son contratados en esos espacios de trabajo, ¿no? Que eso sería interesante. Sí, tienen un periodo de 6 meses a un año, A un año. para que quienes los tengan decidan si los contratan o no. Nosotros Yo creo que ahí va a en ser el- una en el tasa TEC de alta, Monterrey tenemos varios jóvenes trabajando en ese Yo momento. creo que va a ser un nivel alto, porque por lo menos en las empresas en las que yo trabajo, que también hay gente de jóvenes construyendo el futuro, la mayoría se van a quedar. Blanca Moreno, Enrique, muy buenos días. Sobre el tema que tiene que ver con el crecimiento económico, lo que aún no entendemos es que el flamante señor presidente es que en entendimiento él va lento y despacito. Él tiene otros datos, nos dice. Pues sí. Bueno, decía Omar, y tiene razón, aceptó los datos del INEGI, cosa que es positivo. La siguiente semana salen los datos de Coneval en materia de pobreza y desigualdad, que se La última desprenden de la encuesta ENIG. que hizo. Ajá. Y creo que ahí vamos a tener, digamos, una prueba para el presidente en su relación con el Coneval, ¿no? Sí. Nos dice terminación 0584, les mando un saludo para todos, les informo de un problema que hay en el periférico, uno yanco viniendo del estadio de Chivas a 250 metros, antes de llegar a una gasolinera frente a la Ciudad Granja, ya lo ubiqué, es muy peligroso, gracias, ahorita Y las cuatas que están subiendo. supongo que esto debe ser Zapopan, ¿no? Sí, Zapopan. es Zapopan y son las gasolinerías. Muy cerca cuatas. del Trébol. También a la vuelta, o sea, cuando sales de aviación y das vuelta a la izquierda para tomar Vallarta, ahí hay unos pozotes. Buen día, Alejandro Arriero nos dice, presidentes municipales infantiles e ineptos, todas las decadencias en la sociedad siguen y más con sus inútiles reacciones. Yo sí creo que el espectáculo que dan los presidentes municipales con este tipo de cosas es infantil. Sí, Es infantil, la sobre verdad. todo con un asunto tan serio como el... O sea, la gente muriendo y todo y peleándose por si te viste en un café, si no te viste en un café. Ricardo Ayala, ¿qué diferencia hay de esta policía con la extinta Metro Policía de hace algunos ayeres? Pues que hay un comisario No, que participa la Guardia la Nacional. metropolicía del PAN era nada más cambiar los logos en las Rotularon. patrullas, ¿no? Rotularon las patrullas con otros, no había una unificación, aunque aquí tampoco parece que lo va a haber. Más Gutiérrez del choque en carretera Chapala que se comentó. Sí, aquí gracias por la fotografía, te la reenviamos. Adán Abel Aceves. Buen día, Enrique. Lo del viernes no fue una manifestación, eso fue para mí que actuó bien la policía. Si se muestra débil la seguridad pública, al rato los van a desarmar como hicieron los militares en Michoacán. Si así como se vio el ejército mexicano ante el mundo como un ejército de quinta. Saludos, vandalismo, dice que fue vandalismo. Es que lo que creo es que hay que diferenciar. Aquí, quien comete delitos se ha detenido, aparte,
con todo el debido proceso que existe. Claro. O sea, existe todo Que ese un es otro protocolo asunto, o de sea, uso de no se está fuerza. diciendo que no se les detenga si cometen un delito, pero no, Con la punta fuerza de- desmedida. claro, por supuesto. Y la otra es que el juez calificador no encontró ni falta administrativa ni delito. Entonces, a ver, ahí hubo una... No hay vinculación al proceso. Y el tema es la fuerza, ¿no? Que creo que ya se debatió. Y qué bueno, porque después empiezan a meter manifestantes a la cárcel. Y acabamos con Ramírez Acuña. Martín Beltrán, la alcaldesa Limón, que mejor convoque para tapar los baches de Adolf Horn, que causa caos en las horas pico, y cuando llueve siempre Adolf Horn surge, va. Otra límites. Sí. Otro de límites, ¿no? sí, Otro de totalmente. límites. Carlos, es difícil quitar la mentalidad al conductor. Si le pagas sueldo, lo que va a hacer es que trabaja. De todos modos va a ganar lo mismo, lo cual también generaría un mal servicio. Si les das bonos por productividad, se andan ganando el pasaje y genera mal servicio. ¿Cuál será el justo medio? Bueno, tal vez cambiar los parámetros de productividad. O sea, que los bonos dependan menos de que subas hasta el techo a gente y más del servicio que prestas y más, ¿no? O sea, y la o que seguridad en el califiquen el manejo, servicio, etcétera. ¿no? O sea, Exacto, si valdría eres- la pena entonces... Como una plataforma. Exactamente. Eso no es mala idea, O sea, que el usuario que el diga- usuario, oiga, ¿te gustó mi...? Así como le damos propinas a los Uber o a los Didis, también deberíamos de poder darles propinas a los choferes del No es transporte. una mala idea. Jesús Riveras, tengo una duda. Pablo Lemus ha estado hablando de que los ayuntamientos no dejarán funciones ni recursos de la policía en la OPD, pero el convenio, lo leí, el del 29 de julio, la cláusula décima dice que las facultades, derechos y obligaciones a cargo de los municipios con relación a la seguridad pública, contratos, convenios, acuerdos, etcétera, serán asumidos por la Policía Metropolitana de Guadalajara. Yo la verdad es que hasta donde tengo entendido, también revisé el convenio, me parece que no, que los municipios siguen administrando y gestionando sus recursos. Lo que sí es que competen al OPD pues para hacer determinados pagos, como por ejemplo el salario de la Policía Metropolitana, pero que los recursos federales, Subsemun, todo eso seguirá cayendo en los municipios y por supuesto que algunos lo van a transferir al OPD. Pero bueno, Que es parte del reclamo que tenía Marilena Limón, ¿no? Tengo que mandar dinero para allá. Eduardo González, Omar García, Gracias. Saludos, Buen día. un abrazo. Nos vamos, mañana estamos en Cara a Cara, ya va a ser viernes para seguir discutiendo los principales temas de la agenda pública para que participes con nosotros y estés en contacto como siempre. Soy Enrique Tucen y nos escuchamos mañana a las 9.